Hola, aquí nos encontramos un rato más para dedicar al tema de la salud en Radio Espartina. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe María Jesús Barrero, como en otras ocasiones, y también Cristina Respaldiza, que es nuestra pediatra del centro de salud. Y hoy el tema que vamos a abordar es un tema muy importante, muy interesante, que es el tema del calendario vacunal. Y bien, Cristina, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Pues bueno, queríamos hablar un poquito sobre las actualizaciones del calendario vacunal que se han presentado a principios de año y un poco eso, comentaros las novedades que hay, hablar un poquito sobre el calendario y a ver que todos aprendamos un poquito. Muy bien, perfecto. ¿Y tú, María Jesús, nos vas a hablar? Bueno, yo, además de hablar de acompañaros, voy a hablar un poquito de la importancia de la vacunación, pero sobre todo en las personas mayores. Ajá. Que ahí, cuando cumplimos los 14 años, nos olvidamos de que hay una serie de vacunas que son recomendables, que pertenecen al PVA, Plan de Vacunación Andaluz, y que es aconsejable, por supuesto, administrársela. Uh-huh. Aconsejable y necesario muchas veces. Muy necesaria. Muy bien. Yo me gustaría empezar un poquito haciendo como una pequeña reflexión sobre el valor que tiene que tengamos un calendario vacunal en nuestra zona, totalmente gratuito. Yo he vivido épocas donde los padres tenían que pagar ciertas vacunas, vacunas del neumococo, varicela y tal. Habían niños que no se lo podían permitir sus padres, había unas situaciones injustas. Hoy en día todo eso está financiado y todo eso tiene muchísimo valor, ¿no? Creo que es verdad que hasta este año quedaba pendiente una de ellas, pero por suerte, bueno, por el trabajo de todos, pues este año se ha incorporado en 2026 el rotavirus, que era la que nos quedaba así pendiente, pero sí, la verdad que es una suerte poder tener a nuestra disposición todas estas vacunas que queremos explicaros para que lo conozcáis todos un poco mejor. Ajá, muy bien. También me gustaría a mí aprovechar un poco, hacer esa pequeña reflexión de la importancia que tienen las vacunas para la población. Nosotros, bueno, yo generaciones anteriores a las mías, pero no muy anteriores, la generación de mi madre. En las familias era normal que murieran niños en los primeros años de vida, de 0 a 4 años, el índice de mortalidad infantil era altísimo. Y bueno, gracias a muchos avances de muchos tipos, pero sobre todo la vacuna ha hecho que se reduzca mucho ese claro, índice de incidencia de enfermedades muy graves que dejaban secuelas muy serias, por ejemplo la polio o, en fin, enfermedades. Sí. Yo puedo ahí hacer una aportación importante, Manuela. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Cuéntame. Porque tengo una vivencia personal. Ajá. Mi hijo mayor nació en el 2003 y con 7 meses me hizo una sepsis meningocócica. Y lo ingresé en el Hospital Virgen de Rocío. Afortunadamente me di cuenta en las primeras horas y mi hijo hoy está vivo. Ajá. Pero si yo hubiese sido una madre que no hubiera tenido el nivel de conocimiento, porque en ese momento trabajaba en la UCI, en el Hospital Virgen de Rocío, en la unidad de sépticos, y sabía que era una septicemia, ajá, y yo a mi hijo le vi una petequia en un testículo y me eché a volar. Y mi hijo está vivo hoy porque acudí inmediatamente al Hospital Virgen de Rocío. Deciros que eso fue en el 2004 y en el 2006... salió la vacuna Bexsero contra la meningitis tipo B, que fue la que sacudió a mi hijo. Ajá. Y que hace 2 años está en el calendario vacunal andaluz, totalmente gratuito y que se le pone a los niños. Entonces animo a todas las madres a que no pierdan ni una sola dosis del calendario de vacunaciones. Claro. Muy bien. Justo porque es verdad que es el calendario, ¿no? Así hablando un poquito, pues el calendario es una secuencia cronológica planificada que proponen las autoridades sanitarias, las cuales recomiendan vacunar o administrar no solo a la población infantil, que es donde a lo mejor lo tenemos más presente, sino a población que abarca hasta incluso los 80 años, ¿no? Como vamos a ver ahora en las actualizaciones. También a determinados grupos de riesgo, ¿no? Y que al final esto se organiza según un área específica. En nuestro caso se organiza a través
través de Andalucía, ¿no? Y el objetivo que tiene hacer todo esto planificado, hacer esta secuencia, es al final prevenir, ¿no? También controlar, incluso erradicar enfermedades que son inmunoprevenibles. Entonces sí que es muy importante el caso que ha contado María Jesús, por supuesto, todos a lo mejor conocemos o tenemos a alguien conocido que le ha pasado algo y que gracias a que ahora tenemos estas vacunas no lo vemos con tanta frecuencia o no lo vemos directamente, claro que sí. Y entonces, bueno, pues sí, la importancia que tiene y, como dice María Jesús, animar a que no se pierda ninguna dosis de las propuestas. Sí. Y esto en el calendario infantil y en los adultos también es importante todos los avances que están habiendo, ¿no?, de vacunas. Mira, os voy a dar solamente un dato, pues, y luego voy a explicar cuáles son las vacunas recomendadas en la edad adulta. Pero os voy a dar un dato. El año pasado, en 2025, hubo 2.500 muertes por neumonía y hubo 100.000 casos de neumonía, de las cuales un 25% tuvo un ingreso hospitalario. Entonces, eso se previene con la vacuna del neumococo. 20, totalmente gratuita, desde los 60 a los 80 años. Y hemos evolucionado porque estos años anteriores se ponía la 13, la Prevenar 13, y ahora ya se está poniendo la 20, que abarca a más serotipos, con lo cual se evitan otro tipo de neumonía producidas por otros tipos de neumococo. Y eso es que cualquier persona entre mayor de 65 años debe de tener puesta. De 60 a 80, de 60 años se ha bajado la edad. De 60 a 80, una dosis de neumococo. Si se ha puesto previamente la Prevenar 13 o otro tipo de vacuna de las antiguas que se ponían de la neumonía, pues, pero que ahora se pone la 20. Entonces, toda la persona que no se lo haya puesto, pues puede solicitar cita en su centro y ponerse la vacuna Prevenar 20, que no necesariamente hay que ponerla en el momento estacional. Que aunque no va con campaña. No va con campaña, se puede poner a lo largo de todo el año. Bien. Incluso se puede poner junto con la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID. Vale. ¿Y es una dosis? Es una dosis única. Una dosis única. Bien. Sí. De acuerdo. Y luego en el tema de infantil hay muchas novedades que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la bronquiolitis, ¿no? Bueno, es verdad que esa no está ahora justo en la campaña de las actualizaciones de 2026, sino que esto viene de un poquito antes, pero sí que es verdad que es novedoso y a lo mejor os suena más. Esto se incorporó, la famosa vacuna de la bronquiolitis, ahora explicaremos qué es exactamente, se incorporó en Andalucía en 2023, ¿vale? Es una vacuna un poquito distinta a las que conocemos, porque lo que se administra son anticuerpos monoclonales, es decir, se administra directamente las defensas al bebé, ¿vale? Para que esté protegido frente al virus respiratorio sincitial, que es el virus que produce con más frecuencia y también con mayor morbilidad la bronquiolitis en nuestros niños más pequeñitos, ¿vale? Esto es verdad que es una campaña, no está tanto dentro del calendario sistemático de a los 2, a los 4, a los 6 meses, sino que esta se establece en el periodo de octubre a marzo. ¿Vale? Esa es la época de la campaña. Como existe la de la gripe, pues también existe esta de la bronquiolitis. Y en esta, por explicarlo así un poquito, lo que se hace es que a los niños menores de 6 meses, que bueno, existe los que nacen en ese momento, en el momento de la campaña, pues una vez nace, se administran en los primeros días la vacuna. Si nacen en ámbito público, normalmente en los propios hospitales, incluso cuando nacen, pues se suelen administrar. Y otros niños que nacen en ámbito privado pueden en los primeros días de vida, una vez les den el alta, acudir a su centro de salud para que se le administre la vacuna en el centro de salud. O sea, que alguien que tenga que nazca su hijo en un centro privado debe de estar atenta de contactar lo antes posible con su centro de salud para que se le administre. Exactamente, ¿vale? Tanto para hacerle las revisiones iniciales que le hacemos a todos los niños recién nacidos, como para justo los primeros días esencial, sobre todo en esta época de eso, de que está el virus circulando con mayor frecuencia. También decir que a pesar, o sea, la indicación de esta vacuna, que una vacuna estacional, está recomendada en niños menores de 6 meses. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando empieza la campaña en octubre y hay un niño que ha nacido en agosto, que ese niño pues tiene 3 mesecillos? Pues ese niño también tendría indicación de vacunarse. Entonces, lo que se hace en las primeras semanas de la campaña, los niños menores de 6 meses pueden pedir también, a veces intentamos nosotros contactar con ellos, a veces no es imposible, pero bueno, si los papás lo están escuchando, que estén pendientes, ¿vale? Para pedir también cita para vacunarse en el centro de salud, ¿vale? Porque también se administra eso en niños menores de 6 meses, ¿vale? Y la verdad que esta vacuna
los pediatras estamos encantados, la verdad, Claro. porque ha cambiado muchísimo la realidad del invierno en los lactantes, Sí. de ver ingresos, de tener que habilitar plantas en los hospitales para ingresar a estos niños, incluso muchos intubados, en fin, con mucha comorbilidad, a de verdad que prácticamente haya poquísimos casos. Yo en la consulta lo he visto este año, la verdad que ha bajado muchísimo. Claro. Hay algunos, por supuesto, pero son casos mucho más leves. Y la verdad que es un gusto tener a Claro, porque el disposición. tener puesta la vacuna te puede hacer que tengas la enfermedad, pero Claro, mucho más justo. O sea, suave. lo que se pone en esta vacuna son defensas, Ajá. ¿vale? Es como eso. Lo que, Claro. Entonces, Sí. podemos entrar en contacto, pero el bebé va a Ya estar está mucho más preparado. protegido y al Ujú. final su cuerpo va a reaccionar mucho mejor y se va a defender mucho mejor frente al ataque de este virus. Ajá, de acuerdo. Así que es súper importante la vacuna. Y luego, ¿qué otras novedades? Pues mira, tenemos esa, en como os el decía, esto es calendario? verdad que es Esa es también la primera. reciente, pero no es una de las novedades del 2026, ¿vale? Como tal, las novedades que hemos visto en el calendario de 2026 han sido 5, ¿vale? 3 un Ujú. poco que afectan más al área pediátrica, que voy a explicar yo, y 2 que afectan más a la población adulta, que va a explicar María Jesús, Muy ¿vale? bien. Pues si queréis empezamos. Cuéntanos, La primera, sí, como sí. decíamos al principio del programa, es la del rotavirus, ¿vale? Que esta no es una vacuna nueva que no conozcamos de nada. Es más, muchos padres y abuelos que nos estén escuchando habrán conocido esta vacuna. Es una vacuna oral, ¿vale? Que estaba recomendada desde hace muchísimos años, pero no estaba financiada. Y este Ujú. año ha entrado financiada en el calendario, esa Claro. noticia. Se la ponían Sí, sí. algunos padres solamente, los que Justo. no tenían Sí, sí, recursos sí, 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 económicos, esos niños se quedaban Se sin quedaban vacuna. sin Y yo estaba poner, vacunando en sí, un consultorio sí. local donde eran muy pocos niños, los que los padres se los podían comprar. Claro. Claro. Y entonces, bueno, Sí. que esta no sea la excusa, ¿vale? Que lo económico no sea la excusa para nada y que, bueno, todos tengamos acceso a poder hacer eso, a esta vacuna. La vacuna del rotavirus, como os digo, no es un pinchazo más, ¿vale? Es una vacuna oral que se administra a los 2 y a los 4 meses. ¿Vale? Ujú. Y que protege frente al virus del rotavirus, que es un virus que produce infecciones gastrointestinales, incluso procesos de deshidratación en niños que pueden ser muy importantes. Ajá. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo como una gastroenteritis en un adulto lo lleva medio que pasa un par mal de días, en un niño tan pequeñito pues puede producir una deshidratación muy grave. Entonces es importante, Y un pues, ingreso hospitalario. y claro, en un ingreso Sí, hospitalario, en sí, fin. seguro. sí. Entonces, bueno, pues por eso la importancia de administrarla, ¿vale? Y eso Ajá. se ha puesto en el calendario, la que se va a poner es la Rotarix y es a los 2 y a los 4 meses, Ujú. ¿vale? Bueno, lo comentábamos antes fuera de micro, que es verdad que ahora, como se ha introducido esto a principios de año, habrá niños muy pequeñitos que ya habían iniciado, que los padres Sí. habían financiado, que no. Tranquilos, cualquier duda que tengáis, por no liar aquí en los micros, podéis preguntarnos tanto a los pediatras como a las enfermeras pediátricas, que nosotros vamos a decir cómo se va a establecer la pauta según lo que tengáis anteriormente y todos los niños van a poder estar cubiertos sin problemas. Ajá, muy bien. ¿Vale? Seguimos un poquito, te Seguimos, cuento más seguimos. novedades. Pues la segunda novedad que ha habido es el adelanto de la segunda dosis de la triple vírica y la varicela. Ujú. ¿Vale? La triple vírica es una vacuna que incluye el sarampión, la rubeola y la parotiditis, que se administra la primera dosis a los 12 meses. Y la varicela, bueno, pues eso, la vacuna contra el virus de la varicela se administra a los 15 meses. La varicela que hasta hace poco también había que exactamente, comprarla, exactamente. que valía ciento y pico de Sí, sí, euros sí. y era muy... Sí, pues Muy bueno, costoso. pues desde hace unos años es verdad que está incluida y eso, la segunda dosis que se ponía de recordatorio se ponía hasta el calendario 2025 hasta los 3 años. Pero bueno, dada la situación, que imagino que muchos sabréis de que ha habido nuevos brotes, el año pasado sí que circuló nuevos brotes de sarampión, Sí. no solo en España, verdaderamente, también a nivel europeo, se ha decidido este año adelantar y que esa dosis, segunda dosis de estas dos vacunas, en vez de ponérsela a los 3 años como estaba, se pongan a los 2. Por lo que este año, como tal, es verdad que a partir de ahora pues serán los niños de 2 años, pero este año como tal se van a vacunar los niños de 2 y 3 de tres, años. claro. ¿Vale? Está preparado Ujú. para que sea así. Ajá. Entonces, bueno, bueno. de 2 y de 3, o sea, uno a los 2 y Exactamente, otros a los exactamente. 3. Los niños de 3 años que no se Eso hayan puesto es. la segunda dosis se Vale. la pondrán a los 3 años y los Ujú. niños de 2 años que no la tenían puesta esa segunda dosis se le va a vacunarán. iniciar antes. Exactamente. Vale, bien. Y ya la última novedad que cuento yo es que también muy importante es la extensión de la edad de vacunación frente al virus del papiloma. Ajá. ¿Vale? Esta también fue una novedad de hace unos años muy importante, ¿vale? Esta también una vacuna
cara, a veces no accesible para todos, y que hasta el año pasado se incluía, aunque se ponía una dosis a los niños y niñas entre 12 y 18 años. Pero para rescatar y que más población se pueda vacunar, este año se ha ampliado hasta los 21 años. Es decir, niños y niñas que no hayan recibido ninguna dosis, hasta los 21 años se pueden vacunar también del papiloma. Y los niños también se vacunan, que antes se inició solo con las niñas, sí. Y ahora ya también los niños. Desde hace unos años se empezó a poner a las niñas y a los niños una única dosis, pero es que este año, recientemente ha habido una campaña en la Universidad de Sevilla y han estado vacunando a todos los que en 2026 cumplen los 21 años, porque a todos esos niños entran en la campaña. O sea, que cumplan 21 años en 2026 se pueden poner la vacuna del VPH, que es carísima. Y es una sola dosis también. Es una sola dosis y previene, hombre, a las mujeres el cáncer de cervix, el cáncer oral, de laringe, en fin, que es muy necesario que concienciar a todos, a las chicas y a los chicos, de que se administren esta vacuna. Muy bien. Bueno, y yo vamos a seguir un poco con los adultos, ¿no? Venga, entonces, me toca María Jesús. Bueno, pues mira, lo primero voy a hablar de una vacuna que no es novedosa, que es la de toda la vida, que es la vacuna antitetánica que se pone a los 65. Cumplimos los 65 y además de jubilarnos nos tenemos que poner esta vacuna. Y muchos se olvidan. Muchas personas mayores se olvidan de que a los 65 hay un rescate de lo que es la vacuna antitetánica. Entonces yo me he hecho un pequeño esquema de los motivos por qué no nos debemos de olvidar de esta vacuna, ¿no? Y no nos debemos olvidar porque nos protege frente a una enfermedad que es grave, potencialmente grave, que se produce por un corte, por una pequeña lesión, y podemos, tener esta enfermedad, ¿vale? Que el tétano es una inmunidad que se va disminuyendo con el paso de los años. Por eso es tan importante a los 65 poner esta dosis de recuerdo, ¿vale? Hay mayor riesgo de complicaciones en personas mayores, ya por la edad también. Se produce a través de pequeñas heridas y cortes, como bien dicho, y es una vacuna segura y muy eficaz. Por lo tanto, hay que ponérsela. Cuando vamos ocasionalmente al médico para cualquier otro motivo, pues aprovechamos y le preguntamos a nuestra enfermera si tenemos esta dosis puesta. Y con esa dosis ya es suficiente para el De momento es suficiente. De momento es suficiente. Luego, otra de las novedades que tenemos es la vacuna neumo, que se ha ampliado también la vacunación para las personas mayores, como antes he dicho, que es de los 60 a los 80, la Neumo 20, y con una única dosis es suficiente. Recordar que esta vacuna se está poniendo a los niños desde la primera dosis, que se pone a los 2 meses, como ha dicho ella. Iba a hacer un pequeño apunte, que es una dosis a partir de los 60 años, que decíamos, solo una única dosis, pero de verdad que de pequeños nos hemos ido poniendo distintas dosis de neumococo. Pero bueno, nos poníamos la de 13 serotipos. Sí, es verdad, ¿no? Que es la que había anteriormente, pero ahora se está poniendo ahora ya también. Se está poniendo a los niños también. Sí, claro. 20. Entonces, bien. Por eso hago este hincapié, que se ha modificado la Prevenar 13, que es importantísimo, porque abarcamos más serotipos. A más serotipos. Entonces, para hacer un breve resumen, la neumocócica, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 11 meses. Se le pone al personal de riesgo, personal asmático, personal fumador y con enfermedades que estén inmunodeprimidos, y luego se le pone a toda la población de los 60 a los 80 años, una única dosis. Un momento, de los 80, ya hay mucha población mayor de 80 años. ¿Qué tendrían? ¿Que ponerse un recuerdo quizás? No, hay que hacer una revisión en caso de duda y acudir y que se lo revisen. Ajá. Si tienes una Prevenar 13 no es necesario que te vuelvas a poner la neumo. Vale. Pero hay que ver lo personal en efectivamente, caso a caso. Efectivamente. Vale. Bien. ¿Qué es lo que hace la vacuna de la neumo? Pues mira, previene de enfermedades graves, reduce hospitalizaciones, protege a los más vulnerables, a las personas que tenemos cerca y que tienen a lo mejor su sistema inmunitario deprimido. Sí. Disminuye las complicaciones respiratorias, que cuando llega la época estacional hay coinfecciones que se llaman, que unos virus y otros se mezclan y nos atacan conjuntamente. Entonces, si tenemos nuestras defensas y nuestro ejército está preparado para la neumo, pues reduce la mortalidad, complicaciones, etcétera. Sí. Es una
una vacuna muy segura y muy eficaz y ayuda a la protección colectiva de todo nuestro colectivo cercano. Del rebaño. Efectivamente. Entonces, deciros que hay un sistema, fijaros la importancia que tienen las neumonías adquiridas, las neumonías que se adquieren en la comunidad, que son de diferentes tipos, que en la Junta de Andalucía existe lo que se llama la vigilancia de la Junta de las IRRAS, que es de las enfermedades respiratorias agudas graves. Y esto se registra y se hace un registro de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, volviendo otra vez a los datos, 10.000 ingresos hospitalarios en el año pasado, 2.500 fallecidos, y este porcentaje vacunándonos se reduce. Entonces hago un llamamiento a todas las personas mayores que no tengan administrada la neumo a que se la pongan. Se la pueden poner en cualquier época del año, y si se quieren vacunar de la gripe y del COVID en el momento estacional, pues aprovechen y se la administren también. Bueno, y la última novedad que tenemos, por favor. La última novedad que tenemos es la del herpes zóster, ¿no? ¿Qué es el herpes zóster? Pues bueno, eso quería yo hablaros un poquito de qué es el herpes zóster. Aquí la culebrina de toda la vida. Bueno, pues la culebrina es muy molesta y muy dolorosa, ¿eh? Y puede tener sus complicaciones. Y tiene complicaciones, ¿no? Es una lesión cutánea con vesículas y ampollas que es muy extensa y muy dolorosa, y que habitualmente aparece en la zona de la espalda, pudiendo extenderse a una pierna, a una rama de un nervio, ¿no? ¿Y qué es el herpes zóster? Bueno, pues una reactivación del virus de la varicela. Han pasado por el momento, alguna vez en la vida, por este virus y se ha quedado como dormido, en estado silente, y luego hay un momento en la vida en que por cualquier bajada de defensa se recupera, está escondido, y por diferentes circunstancias, la edad, estados de inmunosupresión, incluso por un proceso angustioso, por algún proceso familiar, bueno, pues puede reactivarse y producir un nuevo cuadro. Entonces, la vacuna que se pone se llama Shingrix. Y esta ha entrado en el calendario vacunal de vacunación andaluz, también financiada, pero se pone en una corte de edad, ¿no? Entonces, ¿quién se lo pone? Bueno, pues se lo van a poner las personas de 18 años o más con ciertas enfermedades crónicas o tratamientos de base. Entonces son un grupo de riesgo que tienen una mayor predisposición a padecer complicaciones por este virus, y para ellos está indicada que se le ponga esta vacuna. Pero ¿y eso lo valora el médico? Eso lo valora el médico o su enfermera. Ajá. Va al centro de salud y si le corresponde se lo Bien. administran. ¿Quién más se lo pone? Bueno, pues se lo van a poner las personas mayores. Pero como hemos empezado recientemente, pues se van a poner a todos los de 65 años, nacidas en 1960, y a los de 66, nacidas en 1959, que aún no hayan recibido esta vacuna. Y luego también a las personas que hayan padecido en momentos previos a la publicación de esta nueva recomendación, hayan pasado un episodio grave de infección por herpes zóster. Para estas personas también está financiada. Porque están como más sensibilizadas a volver a padecer la enfermedad, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, y poco más. Ese sería el quinto punto de actualización en el calendario de vacunación andaluz. Deciros que toda esta información está en la página web de vacunas, y que la página web es Andavac. Y ahí está todas las infografías, las pautas de administración y las recomendaciones generales del plan de vacunación andaluz. Muy bien. A mí me queda una última pregunta, que tú nos aclararas, Cristina. Me pongo en el caso de una familia que va a iniciar la vacunación de sus bebés y tal, y están preocupados porque, oye, o tienen dudas. Es lógico que tengan dudas, claro, ¿no? ¿Qué le diríamos? A ver, pues uno, que es totalmente lógico, y que no se preocupen en decirnos las dudas que tengan o los miedos que puedan tener, que lo vamos a entender y que por supuesto le vamos a explicar todo lo que necesiten. Es verdad que hay dudas específicas, ¿no? Pues, ¿qué efectos secundarios pueden tener o cuáles son las que se administran? Bueno, dependiendo de la duda, siempre vamos a estar a su disposición para aclarárselo, ¿vale? Nosotros, ¿por qué recomendamos tanto las vacunas? Porque son seguras y eficaces. Lo hemos visto, hay mucha información. Yo entiendo que hoy en día hay como exceso de información, ¿no? Y a lo mejor pues vemos podcast o vídeos en redes sociales, ¿no? Que a veces nos dan información como en contra de las vacunas.
Pero yo les animaría a que, por supuesto, hay que informarse, pero hay que saber dónde informarse, claro, ¿vale? Que no se fíen solamente de lo que un vídeo pueda tener o de que lo que alguien le pueda contar, que es lícito tener dudas. No le vamos a juzgar nunca porque tengan dudas, pero tienen que saber de verdad dónde informarse bien para que esas dudas sean resueltas con total sinceridad y con toda la información disponible. Los profesionales, pues bueno, hemos tenido acceso a mucha de esta información científica y demás, y por eso lo recomendamos tanto. Pero entendemos a las personas que puedan tener sus dudas y siempre vamos a estar a su disposición para explicarles lo que necesiten, desde darle material, o sea, no solo las dudas cotidianas que puedan tener y la consulta lo podemos atajar, sino también a lo mejor se necesitan medios para ellos leer, para ellos crearse su opinión. Eso, tenías tú ahí una... eso, tengo aquí un par de webs, ¿vale? Incluso un libro que me encanta y que yo a muchos papás que tienen muchas dudas se los recomiendo para que se lo lean con tranquilidad, porque eso viene específicamente vacuna por vacuna, explicando todo, los mitos que hay sobre esas vacunas para que ellos pierdan el miedo y puedan tener esa información real. Mirad, las webs son, por una parte, la que ha dicho María Jesús, la de Andavac, ¿vale? Que es un proyecto del Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, y en ella pues vienen, aparte toda la infografía de todas las novedades y todas las cositas que hay, pues aparte vienen explicadas vacuna por vacuna en el calendario, ¿vale? Y aparte también creo que hay, si no me equivoco, como preguntas más frecuentes que también pueden acceder para ver otras preguntas de otros papás o incluso otros profesionales, ¿vale? Que también accedemos y tenemos y consultamos dudas. Otra que también me gusta a mí y consulto como pediatra es la del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría, ¿vale? Que esta también viene vacuna por vacuna y la verdad que resuelve muchas dudas. Las fichas técnicas vienen absolutamente pues toda la información. Y el libro que, como os comento, a mí me gusta mucho y que bueno, yo me lo leí en la residencia y la verdad que me ayudó a tener empatía con esas personas que tenían esas dudas acerca de las vacunas y aparte pues eso, aclararme dudas que están en el día a día, en el boca a boca de muchas personas, pero que realmente no hay una base científica detrás, ¿vale? Entonces, para que se nos quiten los miedos, el libro se llama ¿Eres vacunofóbico? Dime, te escucho, ¿vale? Del doctor Roy Piñero Pérez. Qué bueno. ¿Vale? Bien. Y de verdad que es un libro súper cortito. Yo me son muchos papás en la consulta. Incluso yo tengo unos cuantos en la consulta y a veces los dejo para que se lo puedan leer si tienen cualquier duda. Y de verdad que no tengan miedo a los profesionales de la salud, a sus pediatras, a su enfermero. Comentarles las dudas que tengan, que no vamos a rechazar sus dudas. Al revés, queremos informarles y que pierdan ese miedo y esa seguridad para tener toda la información a su alcance. Oye, y había igual estoy equivocada, pero en la consejería no había como que los padres, las familias se apuntaban y les iban recordando cuándo tenían que vacunar a sus niños. ¿Eso sabéis vosotros algo? Bueno, normalmente en el centro lo solemos hacer, por ejemplo, al principio, pues muchas veces las revisiones de niños sanos que hacemos pues coinciden con los momentos de las vacunas. Claro. Entonces, la verdad que, no sé, mi experiencia es que lo solemos recomendar en la consulta. En la consulta, ¿no? En consulta y a veces la necesidad de recurrir a la captación activa, que se llama. Entonces, mediante unos listados hacemos llamadas telefónicas para recordarle a los padres, porque tenemos, gracias por preguntarlo, Manuela, porque es importante lo que voy a decir, tenemos la cobertura infantil, la tenemos por encima del 98%. Aquí en Espartina. Sí. Pero, sin embargo, la antitetánica de los 14, como son adolescentes, nos olvidamos de que esa vacuna existe. Ponemos la de los 12, que la meningitis y la VPH, y la de los 14 se olvidan. Entonces, hago aquí, ha venido bien para hacer un llamamiento a todos los niños que cumplen 14 años que se tienen que poner la antitetánica, que esa ya luego es a los 65, a los 65 años, el recordatorio. Entonces, cuando este año me parece que se ha quedado en un 70 y seguimos haciendo captaciones mediante listado de los niños que les falta, pues incluso tenemos que llamar para recordar que les falta una vacuna. Claro, entonces es digamos que ahí estamos utilizando una serie de recursos que no tendrían que ser necesarios si los padres se acuerdan. Hemos mandado hasta a través de los colegios y de los institutos recordatorios a través de la página del colegio. Claro, es que se olvida, realmente se olvida, es verdad. Son muchas vacunas y es verdad que hay padres que dicen, oye, que es que no se me ha pasado y no me he dado cuenta. Claro. ¿Qué pasa? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que aquí ya podemos despedir este
buenísimo podcast que hemos hecho, ¿no? Con una... Hombre, que es muy interesante y muy necesaria toda esta información, ¿no? Y además que tranquiliza. Sobre todo yo creo que tranquilizar siempre nos viene muy bien, ¿no? Somos grandes afortunados, ¿eh? Hombre, somos grandes totalmente. afortunados. Tenemos un calendario completo. Financiado para prevenir las enfermedades más relevantes en la población. Y como tú dices, antes existía una tasa de mortalidad infantil elevada. Y ahora tenemos esto a nuestro alcance y una herramienta importantísima para todas las dudas que surjan, que es la página web de Andavax, que pueden consultar todas las dudas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por vuestra información. Gracias, Manuela. Y hasta otro día. Hasta otro día. Bien.